Viernes de la 34ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Se ha visto en la higuera a la figura de Israel, no del Israel espiritual, sino del Israel carnal. En este pasaje el Señor utiliza la higuera y otros árboles cuando despuntan los brotes al final de la primavera, como señal que está llegando el verano. Con esta similitud los insta a que observen las señales de los tiempos, los signos, porque mediante ellos sabremos, a todos nos los dice, cuándo se acerca el momento de la parusía. Aun cuando el día de la venida del Señor no la conocemos, pero sí su aproximarse. Cuando veamos signos que sean como los brotes de la higuera, cercanos a los grandes acontecimientos. Porque los acontecimientos son muchos y, como decía ayer, no simultáneos. Pero posiblemente, al acercarse el tiempo a la venida en gloria de Jesucristo, de su reino, como dice aquí, el tiempo se vaya acelerando y los hechos se sucedan rápidamente. Jesús también acude al ejemplo de la higuera. Bueno, además, otra cosa es que se van a abreviar, porque como son hechos tremendos, el Señor dijo, ¿no? Esa gran tribulación. Y digo también que Jesús acude al ejemplo de la higuera en alusión a Israel cuando los discípulos les expone la parábola de la higuera estéril. Más bien, no es todo Israel, sino aquella parte representada por la sinagoga que desoyó y se opuso al Mesías, pero que logró arrastrar a la mayoría de los judíos. En la parábola de la higuera estéril, el patrón de la viña es el Padre, el viñador es el Hijo, Jesucristo. Y el patrón viene a buscar el fruto de la higuera y no lo halla. No lo halla. Entonces dice al viñador, mira, 3 años hace que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de inutilizar la tierra? Esos 3 años que no da frutos son los 3 años de predicación de Jesús. El Padre quiere ya acabar con quienes no reconocen a su Hijo. Y nuestro Señor obtiene del Padre un tiempo más, porque continúa la parábola así. Mas él, o sea, el viñador, el Hijo, le respondió y dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor y eche abono. Quizás dé fruto en lo futuro, si no, la cortarás en lo futuro. Bueno, ese año de gracia de Dios que Jesús consiguió del Padre es el tiempo de los apóstoles. Son los 40 años para que creyesen los judíos en Jesucristo resucitado. Es el plazo, en parte, de su propia predicación y sobre todo de la predicación de los apóstoles, del cual, bueno, algunas vicisitudes están relatadas en Hechos de los Apóstoles, que está más focalizado sobre San Pablo, pero también habla de Pedro. Bueno. En cuanto al relato que es el de Hechos de los Apóstoles de San Lucas, no llega a la caída de Jerusalén. Se detiene algo antes incluso de la muerte de San Pablo, que por ahí está.
Y por contumaz, digamos, rechazo insistente, ¿no? Rechazo del Mesías y perdurable, que había llegado a darle muerte y a perseguir y matar a los apóstoles y seguidores, ese Israel es abandonado a su suerte, para decirlo de alguna forma, ¿no? Quiero decir, al destino de ser perseguido y desterrado por casi 2 milenios. Pero esa higuera estéril empieza a mostrar algunos brotes. Y por eso, por lo que ayer comentaba y en otras oportunidades, algo muy importante está pasando. Se está dando uno de los signos premonitorios del final de los tiempos. El comienzo de la iluminación de Israel. Aún falta, sí. Pero sin embargo están habiendo conversiones que antes eran excepcionales. Sí, han sido siempre importantes, por lo que significa. Motivo de alegría para todos nosotros. Imaginemos para el que es judío y reconoce que es católico, la alegría que le da que otro judío reconozca la verdad. Y a todos nos da. Pero fueron excepcionales. Ahora, en cambio, son muchas más, aunque no sean todas conversiones completas. ¿Por qué digo esto? Porque no acaban de incorporarse a la iglesia. Al menos reconocen lo que hasta hace 2 o 3 generaciones era absolutamente impensable, que un judío aceptase a Jesús como su Mesías. Yo digo en bloque, ¿no? Signos que la higuera comenzó a brotar son que después de casi 2 milenios vuelve a tener una patria, una tierra, la tierra que habían tenido, que se vuelva a hablar el hebreo, que no se hablaba, claro, se hablaba en la diáspora, que llevaba el yiddish, otros se hablaron en el pasado otros idiomas, y que hayan recuperado Jerusalén. La higuera está echando brotes, se acerca el verano, se acerca el tiempo de la parusía. Y luego de dar la semejanza entre el brote, la higuera y los signos de los tiempos finales que había dado, les dice: en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. Ahora, ¿esto cómo se explica? La generación aquella y muchísimas más hasta hoy han pasado, y las grandes conmociones cósmicas y hechos terroríficos como el Señor los anunciaba no se han visto, al menos en la magnitud que indicaban sus palabras. O sea, no todo ha sucedido y pasaron ya muchísimas generaciones. Es muy cierto, pero si se comprende por todo sin que todo suceda, se refiere, si eso se está refiriendo a la caída de Jerusalén, entonces es comprensible. Entonces sí, a ver, ¿qué quiero decir? Que ese todo, antes que todo suceda, si ese todo se refiere solamente a la caída de Jerusalén, lo que primero, una de las cosas que había predicho, ahí sí se cumplió. Ahí está, ahí se cumple. No pasa esa generación sin que se cumpla. Es decir, dándole al todo una interpretación limitada. Una parte del anuncio escatológico y no a su totalidad. Entonces así ocurrió, porque muchos de los que habían escuchado sus palabras o habían sabido de ellas en aquel tiempo, estaban vivos para la primera guerra judeo-romana que acabó, como decíamos, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 y luego con la toma de Masada. Pero también cabe interpretar por generación no la de 30 o 40 años, sino otra cosa. Jesús está llamando generación a todos aquellos en rebelión a Dios, los que desde el comienzo se opusieron al Evangelio y siguieron haciéndolo, al linaje de la serpiente, a lo que San Juan llama la sinagoga de Satanás. O sea, esa encarnación del misterio de iniquidad, que desde entonces se sigue dando. Bueno, aquí un tema, ¿no? Porque el sinagoga de Satanás a uno los puede molestar. Bueno, el término sinagoga de Satanás lo emplea 2 veces San Juan en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 2, segundo, en el capítulo 3, y coincidencia, el versículo siempre el 9. Bueno. Y en ambos dice
que de la sinagoga de Satanás son aquellos que se llaman o proclaman judíos sin serlo. Claro, si por judío entendemos no solo el perteneciente a una de las 12 tribus y al que sigue determinadas prácticas y costumbres, sino al que por encima de toda práctica y marca es fiel al único Dios que le fue revelado, pues entonces hay muchos judíos que en verdad no lo son. Por ejemplo, no sé si la mayoría, pero por ahí anda, son ateos o agnósticos, y eso es una abierta contradicción. No cabe que un judío sea ateo, porque la esencia de ser judío no la da la raza, sino Dios a quien pertenece. Y Dios se revela en su Hijo, y en él el judío tiene la plenitud de la revelación, si no tiene una parte. Se quedó en el Antiguo Testamento. Por otra parte, sinagoga es un término griego para designar una asamblea, y es el que caracterizó desde antiguo a la asamblea judía de oración, de escucha y estudio de la palabra. Es traducción de un vocablo hebreo que es kahal. Cuando la asamblea de oración, de escucha e interpretación de la palabra divina, se le sumó el sacrificio eucarístico, que se lo llamaba la fracción del pan, entonces, perdón, me sale a veces el italiano, entonces ya asambleas que eran de judíos y de gentiles, seguidores de Cristo, pues para diferenciarse a esa asamblea cristiana se la llamó en griego no sinagoga, sino eclesia, divina iglesia. Pero, claro, viene todo lo mismo de Cajal, de asamblea. Claro, decir sinagoga de Satanás tiene una carga de significación muy fuerte por la historia que llevamos, judíos y cristianos de períodos de mutua persecución, que comenzó con la muerte de Esteban y con la de los apóstoles. Si se dijera asamblea de Satanás, perdería esa carga negativa para con los judíos, por más que se diga que no son verdaderos judíos, refiriéndose a los que son hostiles a Jesús, aún hoy. Y así como fue dicho sinagoga de Satanás, también se podría decir iglesia de Satanás. No me refiero a la de este satanista, sino a aquellos que no son de Cristo y están sin ser en la iglesia. Están con nosotros, pero no son de los nuestros. Y lo dice de nuevo el mismo apóstol y evangelista San Juan en su primera carta. Hijos míos, dice, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Y claro, fue una última hora porque hubo un cambio grandioso de época, pero no el del final de los tiempos. Ahora tenemos mucho más. Judíos que se convierten, algunos directamente a la plenitud, a la Iglesia Católica, fundada por el mismo Jesucristo. Otros son cristianos que se llaman judíos mesiánicos, que es lo mismo que llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque Mesías, que viene del hebreo Masiá, y que cristiano viene del griego Christos. Ambos son traducciones de ungido. Para terminar, comparto una observación que no es mía, sino de Vittorio Messori, este gran escritor apologista católico que además compartió libros, que viene además del agnosticismo, y compartió libros nada menos que con dos papas, con Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza, y con Benedicto cuando aún era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, el entonces cardenal Ratzinger. El libro se llama Informe sobre la Fe. Ambos libros son muy, pero muy recomendables. Pues Messori, no recuerdo en cuál libro lo dice, quizá en hipótesis sobre Jesús, pero no estoy seguro. Bueno, comenta algo, eso sí me acuerdo, que nos debería hacer pensar, y sobre todo a los judíos. Él dice que este pueblo que descolló en la antigüedad por ser el único que adoraba a un solo Dios y se mantuvo apartado del resto para no contaminarse, por más que hubo contaminaciones, pero fueron pagadas caro, ¿no? Que mantuvo su identidad como ningún otro, incluso viviendo casi 2 milenios
sin tierra y antes con destierros, cautiverios, fuera de su patria, pues a partir de Jesucristo, justo ahí, su vena profética se agotó. No hay más profetas, nada. La religión que fue, que descolló y que brillaba, ya no lo es. No más sacrificio. Hasta el día de hoy no han podido reconstruir el templo de Jerusalén. Lo único que produjo, lo digo yo, fue una suerte de religión talmúdica basada en lo que dijo tal o cual rabino. Pues a partir de Jesucristo todo acabó. Esto es un hecho objetivo. Sin embargo, no se agotó el judío, no entró en decadencia intelectual como pueblo de otro orden, no. Vemos cómo han descollado y descuellan en las ciencias positivas, en las especulativas, en el arte, sobre todo la música. Debería llamar la atención. Y si hoy vuelven a tener su tierra, Erzatz Israel, como la llaman, es porque próxima estará su iluminación, aunque antes haya que pasar por el anticristo. Nosotros cristianos, junto a los judíos mesiánicos, estamos en la espera del Mesías en gloria, el que ya vino y volverá. Los otros judíos, los que practican la religión judía, por más que ya haya dejado de ser la verdadera, esperan la primera venida del Mesías. Y todo hace pensar que sea el anticristo al que tomen por Mesías, hasta que despierten de esa trágica elección. Bueno, aquí es un tema que es apasionante en el fondo y que hay que tomarlo así sin carga negativa ni nada, objetivamente. Todos estamos esperando que sea ese momento de la iluminación de Israel. Ni imaginamos lo que será. Mientras tanto, con cada conversión nos alegramos y por eso pedimos. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.